Después de ver Fate Zero, en vez de continuar con UW o la adaptación de la ruta Fate, que sería lo más lógico, decidí iniciar Apocrypha y la verdad me gustó bastante. Me entretuvo mucho más que Zero y esto se debe a que no se demora tanto en iniciar. Apocrypha es una historia paralela que nos muestra lo que pasaría si el Santo Grial es robado de Fuyuki durante la Tercera Guerra. En este video seré claro, voy a hablar con spoilers, no voy a guardarme nada, así que desde ya les advierto. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Curiosamente, esta historia inicia por el final, cuando Zeke y Juana tienen su emotivo reencuentro. La primera vez que lo vi no entendí qué rayos estaba pasando. No ayudó mucho que luego usaran escenas de la lucha entre los dos Saber, momentos que también sucederían mucho más adelante. Sin embargo, el momento de confusión son solo los primeros minutos, ya que después la historia toma un rumbo lineal y menos confuso. La premisa de este Fate es bastante sencilla. A diferencia de otras guerras donde se invocan solo 7 Servants, en esta participan 14 y están divididos en 2 equipos, rojo y negro. Es por estos motivos que se le llamó a este conflicto la Gran Guerra del Grial. Al principio no está muy claro quiénes son los malos, si bien parece que son los Igdomilenia. Por otro lado, la asociación de hechiceros no es que sean héroes precisamente. De hecho, esta gente es culpable de todo lo malo que sucede en Fate, en primer lugar por crear el Grial. Así que desde el principio no apoyaba a ningún bando, solo a personajes de manera individual, como por ejemplo Astolfo, Zeke, Juana, Mordred y su máster. Los demás no me importaban demasiado. Ese es uno de los problemas de Apocrypha. Si bien tener más personajes hace que la trama no se vuelva tan pesada, tiene el inconveniente de que no se profundiza mucho en cada uno de ellos, pero ante este problema creo que optaron por la mejor solución. En vez de darle protagonismo a todo el mundo, se centraron en unos pocos, dándoles un desarrollo más completo. Es por eso que muchos personajes solo tienen relevancia por un capítulo y luego mueren, pero otros tienen gran protagonismo. Aquí es donde hablamos del desarrollo de Mordred. Desde el principio se nos presenta como la hija legítima de Arturia. Ella fue su padre biológico. ¿Que cómo es esto posible? Un hechicero lo hizo. Y no es broma, así es como sucedió. Vaya dato perturbador. Pero dejando eso de lado, me gustan los conflictos del personaje, la manera en que los entrelazan con los de su máster, Sísigo. Por un lado, Mordred quería tener el reconocimiento de su padre, y por el otro, Sísigo solo buscaba tener un hijo y que éste no muriera. Desde el principio se entendieron bastante bien y ya sobre el final de la obra era tal su relación que Mordred se dio cuenta que no buscaba el reconocimiento de su padre, solo quería tomar su lugar para salvarlo de ese terrible destino que significaba ser el rey, mientras que Sísigo encontró en Mordred a una especie de hijo Servant. Cuando este murió fue bastante emotivo ya que tanto él como Mordred aceptaron su destino. En verdad, de lo que llevo de Fate no he visto mejor pareja de Master y Servant. Toda esta historia de Mordred es muy interesante, sus motivaciones para tomar el lugar de Arturia, el cómo la traicionó, la manera en que tuvimos pequeños guiños en otros Fate, donde en endings u openings nos mostraban la escena donde Arturia la asesinó. Me gusta cómo de a poco van construyendo toda esta historia de los caballeros de la mesa redonda. Cada vez nos damos cuenta que Arturia tuvo más problemas en su reinado, prácticamente nadie la siguió hasta el final. Pero retomando la historia, hubo otros personajes que también destacaron, como por ejemplo Juana de Arco. Realmente para mí fue quien mejor desarrollo tuvo. Todo el mundo la idealizaba como una santa, pero ella misma sabía que era una mentira. En vida, sus acciones llevaron a la muerte de muchas personas. Esto es algo que se profundiza durante su lucha con Jack. En ese momento no le importaba acabar con niños. Sabía que era lo mejor para ellos pese a las acusaciones de Atalanta. Tal como ella le explica, no es que no le duela manchar sus manos de sangre. Ella vivió guerras en vida, pero no puede dejar que esos niños sufran por toda la eternidad. También es necesario hablar de su conflicto amoroso. Ella se niega a aceptar que siente algo por Zeke. Para ella es como una especie de pecado no amar a todos por igual. Sin embargo, ella sabe que su forma de pensar cambió desde el momento en que vio la acción altruista de Siegfried al salvarle la vida al homúnculo. Ella vive en una constante preocupación, no quiere que Zeke se vea envuelto en la guerra, un destino que parece inevitable. Es por ello que trata de darle razones para que siga con vida, incluso si él se viera arrastrado al conflicto, ella haría todo lo posible por desafiar al destino. Sin darse cuenta, esa preocupación, ese deseo por salvarlo, de a poco se va convirtiendo en sentimientos amorosos. Al inicio se niega a aceptarlo, incluso piensa que esos sentimientos provienen de Leticia, la chica que le presta su cuerpo, pero luego de su encuentro con Giles acepta la verdad. Zeke se convirtió en lo más importante para ella. Realmente el desarrollo de Juana me parece de los mejores en lo que he visto de la franquicia Fate, e incluso podría dedicarle un video. Si les interesa, déjenlo en los comentarios. Retomando, aparte de Juana y Mordred, el otro personaje que destacó fue Astolfo, que hombre Rider. Y sí, se me hace un poco extraño hablar de este personaje en masculino, porque hasta Juana pensó que era mujer y le quería quitar a Zeke, idea que no era tan equivocada del todo. Astolfo nos es presentado como el Servant más alegre.
alguien que no tiene problemas en decirle su nombre a los demás. Y la verdad es que nunca he entendido cuál es el problema de esto, es decir, ¿para qué ocultar sus identidades de Servant si al final siempre que pelean se dan cuenta qué héroe es? Como si saber que Archer es Gilgamesh en 0 o W les diera alguna oportunidad contra él, por favor. Pero bueno, cosas de Fate. El hecho es que Astolfo se encuentra con un homúnculo que escapó del laboratorio, quien posteriormente conoceríamos como Sheik. Astolfo lo ayuda a escapar y más tarde terminaría siendo su máster. Si bien durante toda la historia Astolfo no demuestra grandes habilidades en combate, tiene algo que le ayuda a destacar por sobre los demás. Tiene corazón y gran lealtad hacia Sheik. No es alguien que le guste sacrificar a otros para su propio beneficio, es de los pocos Servants que prefieren no usar a los homúnculos para recargar energía. Debido a estas características, durante toda Apócrifa todos lo ningunearon, pero al final el único que se mantuvo en pie fue él. De todos los poderosos héroes que fueron invocados a la Gran Guerra, fue el más débil quien salió victorioso. Debo decir que en este aspecto Fate siempre me sorprende. Realmente, ¿quién esperaba que Astolfo siguiera vivo para el final de la historia? Pero estas no son las únicas cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, pensaba que Siegfried duraría más, pero fue el primero en irse después de darle su corazón a Sieg. El tal Darnik parecía ser el antagonista principal, pero solo fue un vendehumo. No esperaba que Aquiles luchara contra Atalanta. Tampoco pensé que Giles podría aparecer en la historia más allá de los flashbacks de Juana. Nunca pensé que Gorde seguiría con vida al final, literal era el típico personaje desechable, incluso en un punto te insinúan eso, pero no, nunca murió. Y por supuesto no me esperaba que Weaver era el profesor ese de la torre del reloj. Sobre el villano de esta entrega, o mejor dicho el antagonista, el padre Shiro, quien resultó ser un Servant de clase ruler al final, no tengo mucho que decir, el tipo no destaca, no tiene carisma, realmente no lo ves como el enemigo final. Habría sido mejor usar otro personaje para ocupar ese puesto, lo único destacable es que logró enamorar a Semiramis, pero nada más. En cuanto a la animación, no me quejo, si bien en muchas ocasiones el dibujo es muy simple, se entiende que se hace para mejorar la fluidez de las peleas. Obviamente si esto hubiera sido animado por Ufotable, como Fate Zero, W o Heaven's Feel, la romperían, literal. Y esto es porque en Apócrifa hay muchísimas peleas donde resalto la de Cheiron contra Aquiles o la de Karna contra Sheik. Estas dos para mí son las mejores de este Fate. La primera porque siempre he sido fan de las peleas a puño limpio con gran coreografía y la segunda porque es un espectáculo visual, aunque hay muchas otras que también están muy bien. Ahora, hablando de los capítulos finales en más profundidad, es interesante que Shiro haya cumplido su objetivo, logró pedir su deseo al Grial. La única manera que encontraron para detener sus ambiciones fue que Zeke se sacrificara por el equipo. Después de perder a Juana, él no tuvo problemas en convertirse en dragón y llevarse el Grial lejos de todos. Aunque al inicio parece un final triste donde todos pueden vivir felices gracias al sacrificio de Zeke, y donde Astolfo decide seguir adelante cumpliendo la promesa que hizo con su máster. Después de los créditos, para mi satisfacción, vemos que Zeke y Juana logran reunirse finalmente, una escena que termina con Juana revelándole sus verdaderos sentimientos, esos sentimientos que tenía miedo de aceptar. Fate Apócrifa, tal como se nos recalca tanto al inicio como al final, no es una historia de Servants o Masters, ni siquiera es una historia sobre el Santo Grial, es una historia sobre personas intentando cumplir sus deseos. Durante todo este conflicto, los participantes se dan cuenta que lo que buscaban siempre estuvo a su alcance, sin necesidad de utilizar artefactos místicos de dudosa procedencia. Para algunos, su deseo solo era ser padre de nuevo, salvar a un ser querido de grandes responsabilidades o simplemente darse cuenta que no está mal querer más a unas personas que a otras. Deseos simples que permanecen ocultos la mayor parte del tiempo. Es interesante ver cómo lo importante no es conseguir el Santo Grial, sino lo que conlleva conseguirlo. Para serles sinceros, de los animes que he visto de Fate hasta ahora, Apócrifa me parece el mejor. Si bien otros pueden tener a Gilgamesh, grande Gilgamesh, siempre caen en el mismo error, una historia que inicia muy lento, donde no se desarrolla en profundidad las motivaciones de cada Servant o Master más allá del protagonista de la ruta en cuestión. Al ver Apócrifa detenidamente me di cuenta que se profundiza en muchos personajes, veas el ejemplo de Mordred, Juana, hasta Siegfried, que solo duró unos capítulos, tuvo más desarrollo que por ejemplo Lancer en todas las rutas de Stay Night. ¿Se imaginan lo que sería Apócrifa si tuviera la animación de Heaven's Feel o sin irnos más lejos la de W? Una cosa de locos. Aún así no critico el trabajo de A1 Pictures, quienes le dieron una animación más que decente. Ya para finalizar, debo decir que mi top de personajes de este Fate es muy diferente al que dije en Twitter, donde bromeaba con lo de Astolfo Besto personaje. Mi verdadero top sería en primer lugar Juana, en segundo Mordred y en tercer lugar, ahora sí, Astolfo. Respecto al siguiente video sobre Fate, ya todos saben que se tratará de W, un Fate al que le tengo amor y odio, en su momento verán el porqué. Dicho esto, ya damos por finalizado el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.